Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con Thomas Hobbes, una figura que, a menudo se etiqueta rápido, ¿no? El filósofo del Leviatán, materialista, casi ateo. Sí, esa es la imagen típica. Pero los textos que manejamos hoy pintan algo muy diferente, ¿verdad? Absolutamente. De hecho, sugieren algo bastante chocante, diría yo, que Hobbes no solo no era ateo, sino que toda su filosofía política, su gran edificio del Leviatán, se basa en Dios. Se basa en Dios. Sí, en una idea muy concreta de Dios. Para él, obedecer a Dios significaba casi directamente someterse por completo al soberano. Vaya, eso sí que es darle la vuelta. Pues nuestra misión hoy es justamente esa, desentrañar esa relación, cómo se conecta la teología de Hobbes con su defensa a ultranza de la soberanía absoluta. Claro, porque si Dios era tan importante, ¿de dónde sale esa fama de ateo o de poco religioso? Y está el quid de la cuestión, la controversia. Fíjate, no venía tanto de que no creyera, sino del tipo de teología que defendía. Ajá. Era una visión muy racionalista casi, utilitaria se podría decir. La fe, la religión quedaban claramente por debajo de la necesidad de paz, de la estabilidad del Estado. Subordinadas al Estado. Exacto. Y claro, eso chocaba con el ateísmo, por supuesto, pero también, y esto es importante, con el poder de las iglesias de la época. Claro, me imagino. Y bueno, su materialismo, esa idea de que todo lo real tiene que ser cuerpo, materia, pues también le trajo problemas con las ideas religiosas sobre el alma, los espíritus, ¿sabes? Entendido. Una teología bastante incómoda para muchos en su tiempo. Entonces, a ver, si su sistema se apoyaba en Dios, ¿por qué se molestó tanto en atacar el ateísmo? Si él creía, ¿no? Podría parecer algo secundario. Es una buena pregunta, sí. Pero para Hobbes la crucial. Condenaba el ateísmo con una fuerza tremenda, y este es el punto clave que a veces se olvida. Dime. No lo veía principalmente como un pecado contra Dios, ¿sabes? Sino como un crimen contra el Estado, de lesa majestad, casi. Un crimen contra el Estado. Suena fuerte. Lo es. Para Hobbes, el ateísmo era una amenaza directa, era como un disolvente social, algo que rompía los lazos de la comunidad política. Vale. ¿Y cómo justificaba esa visión tan política del ateísmo? Porque es llamativa. Pues lo argumenta con detalle, ¿eh? Por ejemplo, en Decide dice que las leyes naturales, buscar la paz, cumplir los pactos, la gratitud, todo eso son dictados de la razón. Sí, eso es conocido. Pero, y aquí viene lo importante, afirma que son fundamentalmente leyes divinas, mandatos de Dios, que nos llegan a través de la razón. Entendido. Entonces, si esas leyes básicas para vivir juntos son divinas, negar a Dios es... Pues es negar la fuente última de toda obligación, de la moral, de la ley. Para Hobbes, el ateo, como no cree en un poder superior que castiga, que garantiza... Claro, no hay un después. Exacto. Pues no puede hacer un juramento válido. Un juramento para Hobbes implicaba llamar a Dios como testigo. ¿Y sin esa creencia? Pues su palabra no tiene esa sanción final. No es vinculante en el pacto social. Así que el ateo, en cierto modo, se excluye a sí mismo. Se queda fuera del contrato. Eso es. Llega a decir, fíjate, que quienes derriban la fe destruyen la justicia y son un peligro para el Estado. Tal cual. Se convierte en alguien en quien no se puede confiar para mantener la paz, un elemento externo. Exactamente. Y en el Leviatán insiste en ello. Pone la negación de un poder omnipotente invisible entre las enfermedades que pueden destruir un Estado. Enfermedades del Estado. Sí, así lo llama. Al no reconocer un poder por encima del terrenal, del soberano, el ateo vuelve simbólicamente al estado de naturaleza, a ese status hostium, el estado de guerra de todos contra todos. Se convierte en un enemigo interno, entonces. Esa es la idea. Un enemigo para la República. Y si es un enemigo del Estado, en la lógica de Hobbes, la consecuencia es... Pues implacable. Hobbes defiende que el soberano no solo puede, sino que debe castigar al ateo, incluso con la muerte, si hace falta para mantener la paz. La muerte. Sí, pero ojo, insiste en que no es por herejía, no por tener ideas teológicas erróneas. Ah, vale. Es por sedición. Se le castiga como a un enemigo de la República, un traidor a la paz. El miedo al castigo divino, pensaba Hobbes, era como el cemento de la sociedad. El pegamento social. Eso. Y el ateo, al rechazar ese miedo, pues está
dinamicando las bases del edificio político. Es una visión fascinante y terrible, la verdad. El ateísmo como tradición política. Pero bueno, si negar a Dios es tan malo para el Estado, ¿cómo funciona la creencia en Dios en positivo para construirlo? No basta con reprimir, ¿no? No, claro. Creer en Dios no es solo evitar ser ateo, es el pilar sobre el que se construye la autoridad del soberano. Dios mismo es el modelo. El modelo, sí. El modelo del poder soberano, absoluto, indivisible, todopoderoso. Y el soberano en la tierra tiene que reflejar eso. Y lo más radical es cómo esto cambia ideas religiosas como la piedad. Cambia la piedad. ¿Cómo? Ya no va de rezar o de ir a misa. Sí, claro que va de eso también, pero el significado principal se transforma. La piedad, para Hobbes, se demuestra sobre todo obedeciendo al poder político. Obedeciendo al rey. Exacto. A ver, recuerda, la primera ley natural, que es un mandato de Dios vía la razón, es buscar la paz. Sí. Y como la paz, según Hobbes, solo se asegura con un soberano absoluto, pues la conclusión es directa. La mejor forma de obedecer a Dios es obedecer al soberano que garantiza esa paz. Hay una frase suya que lo resume todo, es casi un lema. ¿Cuál? Adorar a Dios es obedecer al rey. Impactante, ¿verdad? Desde luego. La lealtad política como acto supremo de devoción. Eso tiene unas implicaciones enormes para la religión organizada, me imagino. Enorme, sí. Para empezar, Hobbes insiste, el culto público tiene que ser uniforme. Uniforme. Y lo regula estrictamente el soberano. Uniforme, nada de distintas iglesias o sectas, nada. Porque eso, como demostraba la historia de las guerras de religión que él vivió. Claro, las guerras civiles inglesas. Exacto. Eso era una fuente constante de líos, de conflicto civil. Así que es el soberano, y solo él, quien decide qué doctrinas se enseñan, cómo se reza, qué ceremonias valen. ¿Y esta autoridad del soberano en religión se basa solo en la necesidad práctica de evitar líos? ¿En pragmatismo puro? Bueno, pragmatismo y teología van juntos aquí. La experiencia le enseñó el peligro. Para él, la verdadera religión no era la que tuviera la teología más fina o la revelación más pura, Sino sino la que promoviera la paz y la obediencia al poder civil. Cualquier cosa que minara la autoridad del soberano o creara desorden era, por definición, falsa, supersticiosa o peor, sediciosa. y había que suprimirla. El soberano no es un simple gestor. Adquiere un papel casi sagrado, ¿no? El intérprete supremo de Dios en su territorio. ¿Y cómo encajaba eso con el poder de la Iglesia? ¿Con el Papa, por ejemplo? Pues chocaba de frente, totalmente. Y aquí llegamos a uno de los puntos más polémicos de Hobbes. Su idea de que el soberano es el vicario de Dios en la tierra. Vicario de Dios. Eso es lo que decía el Papa de sí mismo, ¿no? Exacto. Y Hobbes se lo apropia para el soberano civil dentro de cada estado. No es una figura secular que convive con un poder espiritual aparte. No. Es una afirmación potentísima. ¿Cómo la justifica? Argumenta que, en un Estado cristiano, la autoridad para interpretar la Biblia de forma definitiva, obligatoria para todos, ¿Sí? reside en el soberano civil, y esa autoridad no le viene por ser cura o algo así, le viene del pacto social. Del pacto. Sí, por el pacto, la gente le transfiere sus derechos, incluido el de interpretar la ley de Dios en lo público para asegurar la paz. Y este pacto, a su vez, está respaldado por Dios, por la providencia divina, que nos guía a través de la razón para buscar seguridad en el Estado. Vale, entiendo la lógica. Por lo tanto, las leyes del soberano, civiles y religiosas en lo que toca a lo público, hay que obedecerlas como si vinieran de Dios directamente, porque el soberano actúa como su representante en la tierra para mantener el orden. Eso nos lleva a una obediencia extrema. ¿Qué pasa si el soberano manda algo que yo creo que va contra Dios? Participar en un culto que me parece idólatra, por ejemplo. Esa es quizá la conclusión más radical, la más difícil de tragar. Hobbes dice que el súbdito debe obedecer, incluso en ese caso. Aunque piense que está pecando. Sí. La clave de su argumento es que la responsabilidad se transfiere. Si el soberano ordena algo que es pecado, la culpa ante Dios es solo del soberano. Del que manda. Exacto. El súbdito, al obedecer, cumple su deber principal, mantener la paz obedeciendo al poder. Y queda libre de culpa. No es una excusa para pecar, ¿eh? Hobbes insiste en eso. Entiendo. Es un mecanismo teológico para asegurar la obediencia.
para evitar a toda costa el caos de la guerra civil, que para él era el mal supremo. La obediencia como un escudo contra la responsabilidad religiosa personal. Una solución drástica para cortar de raíz cualquier desobediencia justificada por la religión. Esto nos lleva de cabeza a su crítica a las iglesias. Si el soberano tiene todo ese poder, ¿qué papel les queda? Pues prácticamente ninguno que sea independiente o que pueda desafiarle. Su crítica feroz a la Iglesia católica y también a las sectas protestantes disidentes se entiende desde ahí. Claro. Él no se veía como enemigo de la religión, ¿sabes? Se veía como un reformador. Quería purificarla de lo que él llamaba el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas. Suena muy potente. ¿Qué era eso para él? Pues todo lo que, según él, ocultaba la verdadera relación entre Dios, el soberano, y la gente. Todo lo que generaba ignorancia, miedo y conflicto. ¿Y el principal ejemplo era? El papado, claramente. Lo veía como una usurpación del poder legítimo del soberano. Lo llamaba el fantasma del imperio romano difunto, sentado coronado sobre la tumba de este. Una imagen muy gráfica. Desde luego. Esa pretensión del papa de tener autoridad universal por encima de los reyes creaba una división de la soberanía, un Estado dentro del Estado. Y eso, para Hobbes, era la receta perfecta para el conflicto, para justificar la rebelión. Y supongo que también criticaba doctrinas concretas que no cuadraban con su visión, ¿no? Con su materialismo. Exacto. Rechazaba de plano cosas como un alma inmortal separada del cuerpo, los demonios, los fantasmas, los exorcismos, el purgatorio. Todo eso. Desde su filosofía materialista, donde solo existe lo corpóreo, esas ideas no tenían sentido, pero además las veía como inventos, no bíblicos, creados por lo que él llamaba, con bastante desprecio, empresarios de la religión. Empresarios de la religión. Sí, clérigos que usaban esas doctrinas para meter miedo, para controlar a la gente y sobre todo para quitarle lealtad y dinero al soberano legítimo y llevárselo para la Iglesia. Combatir esas supersticiones interesadas era para Hobbes defender a un Dios más racional, más acorde con la Biblia, interpretada por él, claro, y sobre todo más compatible con la paz del Estado. Parece entonces que se veía a sí mismo casi como un restaurador de la fe verdadera, como quitando capas de historia y de poder clerical que la habían corrompido según él. Precisamente. Aunque suene raro viniendo de un pensador tan centrado en la razón y la materia, hay algo casi de cruzada en su obra contra lo que él ve como una distorsión de la religión. Creía que el verdadero rostro de Dios se había ocultado tras siglos de interpretaciones interesadas y luchas de poder. Una manifestación auténtica, principalmente en dos sitios, la razón y las leyes naturales. Para Hobbes, Dios no se revela sobre todo con milagros ni éxtasis, ni a través de curas, no. La voz de Dios se oye, ante todo, en lo que dicta la razón. La razón nos muestra esas leyes naturales, necesarias para sobrevivir y vivir en paz. Buscar la paz, ser justo, cumplir pactos. Eso es. Esa es la voluntad divina fundamental. Y es accesible a cualquiera que use la razón. No hacen falta intermediarios. En ese sentido, se podría decir que para Hobbes el verdadero templo de Dios es la razón humana. No un edificio. No, ni una institución. Es una perspectiva muy moderna para ser del siglo XVII, casi ilustrada. Sí, es una teología muy racionalista. Acusaba a los teólogos escolásticos, al clero en general, de haber montado ese reino de tinieblas, aprovechándose de la ignorancia de la gente, de su miedo a lo desconocido, al más allá. Claro. Decía que las iglesias, en vez de iluminar, habían oscurecido a Dios con dogmas raros, rituales vacíos y, sobre todo, con sus ganas de mandar en lo terrenal. La idolatría moderna, para él, no era tanto adorar estatuas. ¿Sí, no? Sino obedecer ciegamente a la autoridad de la Iglesia, sobre todo al Papa, que se ponía en medio, entre la persona y la razón, que era la verdadera luz divina. Entonces, ¿cómo sería la fe auténtica para Hobbes? ¿Qué quedaría de la religión después de esa limpieza tan radical? Pues la fe auténtica, según él, no necesita dogmas complicados ni rituales impuestos. Es, básicamente, aceptar racionalmente que existe un Dios. Uno solo. Uno omnipotente, creador, que gobierna el mundo según leyes que la razón puede encontrar. Es una fe que reconoce el poder absoluto de Dios, pero que se quita de encima todo lo que Hobbes veía como irracional, supersticioso o peligroso para la política.
Una fe depurada. Sí, una teología racional, digamos, centrada en el poder de Dios para poner orden y en la necesidad de reflejar ese orden en la sociedad obedeciendo al Estado. Una fe sin misticismo, una teología sin curas independientes. Para resumir, entonces, Hobbes, lejos de ser el ateo de la caricatura, emerge en estos textos como un pensador muy preocupado por Dios, pero de una forma muy suya, ¿no? Un teólogo político radical, muy radical. Que usó su idea de un Dios todopoderoso, legislador, como la base última para justificar un Estado absoluto, el Leviatán. Un Estado cuya misión es garantizar el orden y la paz. Eso es. Y la obediencia a ese Estado se convierte en su sistema en la manera más alta de obedecer a Dios. Exacto. Y esa es la radicalidad que chocó tanto en su época y que sigue dando que hablar. Hobbes usó a Dios, lo instrumentalizó al servicio del poder político de una forma muy explícita, muy sistemática. Puso el acento en el poder de Dios. Sí, en su poder y soberanía, más que en su amor o misericordia. Y ese poder era el modelo para el soberano de la tierra. Y al hacer eso quitó a las iglesias toda autoridad independiente para interpretar a Dios o para mediar. Les quitó el monopolio, totalmente. Su filosofía se puede ver casi como una misión sagrada, fíjate. Liberar a Dios de las tinieblas del clericalismo, de la superstición, restaurarlo a la luz de la razón. Y volver a ponerlo en el trono a través de su vicario, el soberano civil. No quitó a Dios de la política, lo puso al mando del Estado. Exactamente, a la cabeza del Leviatán. Nos deja con una pregunta importante. Si obedecer totalmente al poder político es la máxima devoción religiosa, y si el único que puede decir qué manda Dios es el propio gobernante, ¿qué margen queda para la conciencia individual? Si crees que una orden es injusta, puedes apelar a una ley superior, si el único intérprete de esa ley es justo el poder al que quieres cuestionar. Es la gran tensión, sí. ¿Podría un sistema así, pensado para asegurar la paz a toda costa, terminar justificando cualquier tiranía, en nombre precisamente de esa paz y de ese Dios todopoderoso? Es una pregunta que queda ahí, flotando. Una tensión inherente al sistema de Hobbes. Sin duda, algo para seguir dándole vueltas.